Bruce Lee fue uno de los artistas marciales más importantes del siglo pasado. Su trabajo fue tan importante que excedió los límites del deporte y llegó a la pantalla grande para volverse un éxito. También fue el fundador de la filosofía de artes marciales Jeet Kune Do y muchos lo consideran como un precursor de las artes marciales mixtas modernas. La cosa es que su vida se acabó de un momento para el otro y desde ese momento surgieron unas cuantas teorías sobre lo que realmente le pasó. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito C. Esto es Del Carajo TV y el 20 de julio de ese año se había reunido con Raymond Chow, el productor de la película, para hablar de trabajo y ajustar algunas cosas de la peli. Ese mismo día, un poco más tarde, fueron a lo de la actriz Betty Ting Pei para ir repasando los guiones. En un momento se hizo tarde y Raymond Chow se fue, mientras que Bruce se quedó con Betty Ting Pei. Parece que poco después Bruce Lee se quejó de que le dolía la cabeza y su compañera de elenco le trajo el analgésico Equagesic, que tiene aspirina y meprovamato, una especie de tranquilizante. Como después de eso Bruce se sentía muy cansado, se acostó a dormir una siesta. A todo esto, Raymond Chow lo estaba esperando para cenar en otro lugar y como vio que nunca llegaba, Chow terminó yendo a la casa de Betty Ting Pei y se pasó 10 minutos tratando de despertar a Bruce Lee. Como el actor no reaccionaba, una ambulancia fue a buscarlo y lo llevaron directo al hospital. Cuando Bruce llegó al hospital, los doctores lo ingresaron en cuidados intensivos y comenzaron a darle masajes cardíacos para su reanimación, seguido de descargas eléctricas, pero no sirvieron de nada, ya que Bruce Lee había ingresado sin vida al hospital. La versión oficial dice que la muerte de Bruce Lee se produjo a causa de un edema cerebral. Básicamente, el cerebro se le había llenado de líquido y se hinchó más allá de su capacidad craneana. Obviamente, en la autopsia le encontraron el Equagesic que su compañera le había dado y eso en el momento no fue más que un detalle. Pero muchos años después, en el 2005, el productor Raymond Chow dijo que Bruce se había muerto justamente por una reacción alérgica al meprovamato, el componente tranquilizante del analgésico que había tomado. Lo raro es que nunca terminaron de confirmar que esa inflamación del cerebro haya venido directamente por algún componente del analgésico que había tomado poco antes de morir. Por supuesto que la primera sospechosa por haber estado con Bruce al momento de su muerte fue Betty Ting Pei. Con el tiempo, hubo rumores de que ella había tenido una relación amorosa con Lee, pero como él no quería saber más nada y fue por eso que ella habría darle algo para envenenarlo. Muchos años más adelante, Betty dijo que había recibido muchas amenazas de muerte como venganza de lo que le había pasado a Bruce y que nadie la había ayudado. Una de las primeras teorías que salieron dice que a Raymond Chow le convenía que Bruce Lee se muriera en vez de que se fuera a trabajar a Estados Unidos con otros productores. Lo que está comprobado es que, después de la muerte de Bruce, Chow se quedó con el control de los derechos de sus películas más famosas y pudo aprovechar la fama póstuma para vender sus películas en el mercado internacional. También es cierto que Raymond Chow terminó publicando El Juego de la Muerte en 1983. El tema es que en esa película solamente hay 10 minutos de escenas que Bruce había filmado y también figuran algunas escenas de su funeral verdadero. Parece que el productor de la película no tenía códigos y con tal de facturar fue capaz de lucrar hasta con la muerte de su actor más famoso. Antes de ir a teorías más extrañas sobre la muerte de Bruce Lee, es interesante enfocarnos un poco en sus problemas de salud. En 1972, mientras estaba trabajando en la película Juego de la Muerte, tuvo una lesión en la espalda y no pudo seguir con la filmación. En su momento, el actor y su entorno pasaron un poco por arriba esa lesión, sin pensar si podía dejarle alguna secuela que lo limitara mucho a la hora de trabajar o que le causara dolores recurrentes de cualquier tipo. Al año siguiente, Bruce participó del último proyecto en el que estuvo de principio a fin, la película Enter the Dragon, y parece que para ese momento su salud ya estaba mucho más complicada. Un día estaba filmando en el set cuando de repente empezó a tener convulsiones y terminó en el hospital. Si bien en ese momento se recuperó, hizo de todo por seguir trabajando y no le prestó mucha atención a las indicaciones de los médicos. Así fue que siguió teniendo muchos dolores de cabeza y problemas para dormir. Como es de público conocimiento, durante toda su vida Bruce Lee se dedicó a mantener dietas estrictas y entrenar muy seguido. Lo que algunos cuestionan es que esa dedicación haya sido muy excesiva y lo haya llevado a sufrir de estrés o incluso a llevar su desgaste físico tan al límite como para lesionarse muy seguido. Lo que está confirmado es que Bruce había tenido problemas porque transpiraba mucho más de lo normal cuando entrenaba o filmaba alguna de sus escenas. Aunque no tuvo controles muy estrictos sobre esto, la cosa es que la transpiración
transpiración excesiva puede estar relacionada a problemas en la glándula pituitaria. Algunos sospechan que tenía un tumor en esa glándula y eso le causó el edema cerebral que lo llevó a la muerte. Otra teoría sobre la muerte de Bruce Lee, que va bastante conectada a la causa del edema cerebral, es que el actor se había pasado de cannabis. Hubo rumores de que Lee había estado fumando muchísimo poco antes de morir. Entonces, la alta concentración de THC en la marihuana pudo haber causado su edema cerebral. Aunque a Bruce Lee le encontraron en la autopsia una concentración alta de cannabis en el estómago, los médicos no se pusieron de acuerdo en que esa sustancia le haya causado la hinchazón del cerebro y la muerte. Mucho más adelante, también salieron cartas escritas por el propio actor donde contaba que consumía drogas como cocaína y LSD, pero nunca se confirmó que estas sustancias lo habían matado. Una de las versiones más turbias dice que Bruce Lee en realidad terminó muerto a pedido de la mafia china. Resulta que uno de los lugares donde más presencia tiene esta mafia era en Hong Kong, el lugar donde Bruce había vivido su infancia y su adolescencia, que es justo donde estaba trabajando en sus últimos días. Aparentemente, la mafia no soportaba que Bruce fuera exitoso y aceptado en Estados Unidos. Además, en ese momento, Hong Kong era un territorio bajo control británico y Bruce quería que fuera independiente en vez de que lo devolvieran a China. Por eso surgió la teoría de que esta mafia tuvo algo que ver en la muerte de Bruce Lee. Esta teoría sobre la mafia toma algo de fuerza porque es raro que un simple analgésico mate a una persona joven que dedicó toda su vida a entrenar. Para que esto fuera cierto, es necesario que la mafia le hubiera dado sustancias raras al actor, para que su muerte parezca un accidente o que los médicos de la autopsia se hayan olvidado de fijarse si tenía alguna lesión grave que le haya podido causar el edema cerebral. Si los médicos comprobaron que la lesión del cerebro vino desde adentro, también se cae otra de las teorías más locas, que dice que a Bruce le dieron un golpe de la muerte. Según esta teoría, algún genio de las artes marciales se había enojado con Bruce porque él andaba enseñando las técnicas más secretas de las artes marciales chinas por todo el mundo. En 1993 empezó a dar vueltas el rumor de que la muerte de Bruce Lee había sido parte de una maldición familiar. Recordemos que en ese año Brandon, el hijo de Bruce, murió al recibir un disparo de un arma mientras filmaba la película El Cuervo. Por supuesto, la muerte de Brandon también fue sospechosa porque era raro que quedara un arma cargada en el set, aunque la verdad es que esta tragedia sirvió perfectamente para conectar las dos muertes y justificar esa loca teoría. Si querés un video con la historia completa de la trágica muerte de Brandon Lee y sos miembro del canal, acórdate que todos los meses hacemos un video elegido exclusivamente por los miembros del carajo. Si todavía no sos miembro, ahí abajo en la descripción tenés toda la data. Como la medicina avanzó mucho en los últimos 50 años, fue inevitable que algunos expertos trataran de dar nuevas explicaciones a las causas de la muerte de Bruce Lee. En 2019, Matthew Polly sacó un libro sobre la vida de Bruce donde trajo nuevas teorías sobre su muerte. Para esto, entrevistó a varios médicos y algunos dijeron que Lee podía haber muerto por un golpe de calor. En los 70 no se le daba tanta importancia a los golpes de calor y por eso esta posibilidad quedó totalmente fuera de la investigación. Lo que Matthew Polly cuenta es que a Bruce Lee le habían sacado las glándulas sudoríparas en 1972 porque no quedaba bien en las escenas de las películas que estuviera transpirando como un chancho al sol. Entonces, al no poder sudar, Bruce Lee se podía haber sobrecalentado. La realidad es que en 1972 Bruce ya era un actor muy respetado y podía decidir libremente qué escenas hacer y en qué películas trabajar. Si realmente le hicieron una operación para que no transpire, los médicos fueron bastante estúpidos como para no avisarle de los peligros que corría. De todas formas, esta versión no cierra del todo con la autopsia y con la suposición de que Lee había estado todo el día en reuniones sin hacer actividad física en la fecha en que murió. En diciembre de 2022, en la revista médica Clinical Kidney Journal salió un artículo de un equipo de investigadores que revisó las diversas teorías sobre la causa de la muerte de Lee. La conclusión que sacaron es que el edema cerebral que tuvo se debió a que el actor tenía una cantidad insuficiente de sodio en la sangre. Según los investigadores, esa falta de sodio pudo haber surgido porque Bruce consumía mucho alcohol, tomaba demasiada agua o estaba medicado con sustancias que afectan a los riñones. La cosa es que, entre todo lo que analizaron
investigaron estos especialistas, también encontraron que Bruce había tenido en sus últimos días síntomas muy parecidos a los de otros pacientes que se mueren por falta de sodio en la sangre. Si nos olvidamos de la teoría de la maldición familiar, todas las demás llevan a pensar que alguien tendría que haber terminado preso por la muerte de Bruce Lee, desde mafiosos hasta médicos que no lo controlaron lo suficiente o que pasaron por alto algunos detalles de la autopsia. Lo que nadie puede negar es que Bruce tuvo una influencia incalculable tanto en las artes marciales como en el cine de acción de Hong Kong y de Estados Unidos. Por toda esa importancia que tuvo y sigue teniendo alrededor del mundo, es probable que, cada tanto, vuelvan a salir nuevas teorías sobre su muerte, algunas más difíciles de comprobar que otras. Y ahora sí, lo más importante, no te olvides de darle duro al botón de like, suscribirte, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Ya sabes cómo es la movida, soy Juanito Soy, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.